leer el pasaje que está en el libro de los Salmos, capítulo 93. Ya lo hemos leído, el Salmo 93. Versículo 5. Basado en ese pasaje y muchas personas más estarán diciendo, yo quisiera gritar con voz en cuello diciendo, para mí un beneficio de guardarse para Dios sería este. Pero ahorita solamente los hermanos lo van a decir y espero que no digan lo mismo los tres porque tienen muchos beneficios. Pero el capítulo 93, verso 5, dice, voy a pasar a 1960, más conocida. Ok, tus testimonios son muy firmes. Dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Preste atención. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Cuántos son casa de Jehová? ¿Cuántos componen la casa de Jehová? La santidad te conviene. Hermana Merce, grite para usted un beneficio de ser un hijo de Dios que vive en santidad. Pero dígame por lo menos uno que para usted. Tener esa relación con Dios me parece importantísimo. Eso es real. Amén. Hermano Roger. Ser honesto. Y la santidad conviene a tu casa. Cuando yo digo la santidad conviene a tu casa, usted puede decir, eso es para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Dios me bendiga. Hermana Yola, un beneficio que usted considere. ¿Sí? La salvación. Déjeme predicar, la hermana está con él a predicar. Sí. Sin santidad nadie verá al Señor. La hermana dice que si no tenemos santidad no nos comunicamos con el de arriba. Roger dice que si no tenemos santidad no somos honestos con Dios. Y Yola nos dijo varias cosas importantísimas. Sin santidad. Entonces, para mí, la santidad conviene a usted, mi hermano Aníbal. La santidad te conviene. Amén. Hermano Jesús, la santidad te conviene. Eso dice la Biblia. Ok, vamos a hablar un poquito. El primer llamado, hermanos, que recibe toda persona cuando Dios habla o le hace ese llamado a las personas, el primer llamado que la persona recibimos con Dios es a la santidad. Dios, antes de dar el ministerio a una persona, antes de delegarle a alguien como pastor, antes de delegarle el ministerio de evangelista, antes de darle un don, antes de darle alguna habilidad para que le sirva en la tierra, el primer llamado que recibe toda persona en la tierra es a vivir en santidad. Después de allí se podrían dar algunas cosas. Después de que Dios lo llama a tener un cambio, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es un llamado, hermanos, a la santidad. Y la Biblia dice que la santidad conviene a tu casa.
La persona que no ha entendido, la hermana Yola decía que hay muchos beneficios que vienen a mi hogar, a mi familia, a mi vida. Hay muchas cosas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la santidad conviene a usted. Quiero decir de alguna manera, si alguien no quiere amar a Dios, si alguien no quiere servir a Dios, eso será su problema. Pero a mí me conviene vivir en santidad. El único que pierdo soy yo si yo no me guardo y no vivo para Dios. Se convierte en una desgracia. El pecado, hermano, eso es una completa desgracia en la vida de cualquier persona. Pero la santidad, vamos a ir al libro de Romanos. Cuando yo miré este pasaje del libro de Romanos me llamó mucho la atención, porque lo primero que pensé, ¿cómo está la vida de la iglesia? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, vamos a ir al versículo 11. Y allí yo quiero, hermano, que usted preste mucha atención. Y dice el apóstol Pablo, y esto, escuche iglesia, y esto conociendo el tiempo. ¿Cuántos están conociendo el tiempo? Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos tienen años? De aquí, cuando yo hablo de años de estar en la iglesia, primero que señalo es el hermano Efraín. Sí, hermano Efraín, hermanos que tienen 20 años de estar en Cristo, ahora está más cerca que cuando creímos. Y en el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Vea lo que dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, lo que dijo Roger, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujuria, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del nuevo Jesús, del Señor, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Regreso al versículo 11. Quiero rescatar de eso este pasaje. Número 1, nos enciende una luz de alerta. Para los que hemos manejado en San José y en algunos lugares, usted va manejando lo más tranquilo y usted dice, ya paso este cruce de calle, pero si de pronto se enciende la luz roja, usted tiene que pararse en los frenos, porque eso indica que tiene que detenerse, porque hay otros que tienen la vía. Pues yo quiero decirle, iglesia, según este pasaje, hay una luz que se enciende. Y es una luz que usted tiene que pararse a analizar. La Biblia dice en Jeremías capítulo 6, verso 16, hemos hablado en otras ocasiones. Jeremías 6, 16 le dice una palabra para el pueblo. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por ellas. Hay un momento, y para mí esta mañana, ¿qué fecha estamos? 7 de agosto. Hoy 7 de agosto se enciende una luz. Y espero que usted por el Espíritu entienda esta palabra. La noche está avanzada. Es tiempo, hermanos, que la iglesia entienda. La noche está avanzada. Cuando dice la noche está avanzada, está hablando de cumplimientos. Es tiempo que la iglesia entienda que habían cosas que se decían, pero que ahora lo estamos mirando. Que se decían que se iban a cumplir, pero muchos no lo habían mirado. Pero hermano Porfirio es uno de los que tienen, no sé, como 50 años de estar en Dios. Hermano Porfirio, ahora puedo decirle que la noche está más avanzada que cuando usted se convirtió hace 50 años. Más o menos, ¿verdad? Ok, la noche está avanzada. Iglesia, esos que vienen llegando, hermana Flore,
Has llegado en un buen tiempo, la noche está avanzada. Es tiempo de despertar y entender que los cumplimientos que hemos hablado, las cosas que hemos venido diciendo, ya se están cumpliendo. Y hoy es necesario que la gente por el Espíritu entienda que es momento de no vivir como nos dé la gana. Es el tiempo de vivir honestamente, hermano Roger. La noche está avanzada, está hablando de cumplimientos. Versículo 13, y es lo que mencionó el hermano Roger. Andemos como de día, honestamente, y estamos hablando de santidad. Y vean lo que dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente. Yo puedo traducir este pasaje, este medio versículo, yo puedo traducirlo diciendo, andemos en santidad. Solo que dice, andar honestamente es andar en santidad. Andemos honestamente y no dándole rienda suelta al pecado, a las cosas, a lo que a mí se me venga, porque es tiempo de que entienda que se enciende una luz y la noche está avanzada. Desechemos pues el versículo 14, vea lo que dice, y esto es un consejo para usted, diga, esto es para mí. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis, dice, para los deseos de la carne. Es el tiempo, hermana May, que su vida se vista del Señor Jesús. Yo puedo traducir para llevarlo al contexto de lo que quiero decir. Es el tiempo de que la iglesia se vista de santidad. Hablar de santidad es hablar. Los hermanos ministraron el canto que ministró Danielito. Decía santo, santo, santo. El Señor es santo. ¿Cuántos dicen amén? Entre más santidad pueda tener una persona con Dios, entre más relación para comunicarse, hermana Merce, con Dios, ¿sabe qué representa eso? Tener el carácter de Cristo. Cuando hablo del carácter de Cristo, me llevo a algunos pasajes de la Biblia y me llevo a pensar de que hay gente que le ha metido a los jóvenes y les ha dicho que el seguir a Dios es para los viejillos. Eso no es cierto. El seguir a Dios es para la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 8, apareció un hombre llamado Daniel y la Biblia dice que era un joven. Y este joven sintió alguna amenaza, que algunas cosas de las que él iba a hacer podría ofender a Dios, podría apartarlo de la santidad. Y la Biblia dice en el versículo 8, porque este hombre decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuántos de los que están aquí deciden? Es usted el que decide. Yo no puedo decidir por tu santidad. Es usted el que decide. Cuando usted se enfrente, Daniel fue enfrentado y se le presentó una posibilidad y posiblemente no era ni tan pecado participar de la comida del rey. Pero él dice, esta gente de Babilonia eran idólatras. Esta gente nunca han tenido a Dios como su Dios. Y si yo me someto a las reglas de este rey, posiblemente, aunque me estaban ofreciendo algunos beneficios, pero yo mejor decido una cosa. Yo mejor decido no contaminarme con la comida del rey. Si eso representa algún pecado, yo mejor no como, aunque le parezca. Porque comer lo que comía el rey, hermanos, eso se le caían las babas a cualquiera. Era la mejor comida, eran los mejores postres, eran las mejores cosas. Hermanos, aunque el pecado le ofrezca lo mejor, pero no decida no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Nan quería decir algo.
Amén. Eso es lo que decía la hermana Merce. No tenemos esa relación. Aparte de eso, posiblemente no tengamos cara para pedirle a Dios. Voy a decir algo, pero yo creo que esa gente no vino hoy. Pero hay gente que asiste a las iglesias y quieren tener a Dios como el Dios bombero. ¿Vino alguien? No. Para que usted le lleve el mensaje a los que no vinieron. Y dígale, nunca uses a Dios como los bomberos, solamente cuando lo necesita. A Dios nos acercamos en el mejor tiempo. Jóvenes, ese es el tiempo de acercarse a Dios. Es el mejor tiempo. Y lo dice el libro de Eclesiastés, que el mejor tiempo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, los años, los tiempos en los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Es el tiempo mejor para volverse a Dios. Pero si algunos escucharon de Dios siendo, pues, aunque sea allí en la vejez, después de 50 años, si abrimos el corazón para Dios, pues Dios nos recibe y está presto para ayudarnos. Pero el mejor tiempo, la Biblia dice, Eclesiastés dando un buen consejo, acuérdate de tu Creador. Pues yo le invito para que usted no se acuerde de Dios y no tenga a Dios como el Dios bombero. Vivir en santidad. El tema, vuelvo a mencionarlo, algunas conveniencias de la santidad. Usted puede decirme algunas cosas, así como se quedó Hernán, que no le pregunté, pero yo quería decir algo. Para mí me conviene la santidad por esto, porque yo tengo cara para orarle a Dios. A mí me conviene vivir en santidad, como decía Yola, porque mis hijos me van a mirar dónde voy a poner el pie y no quiero verlos hundidos allá donde algunos pasaron. A mí me conviene vivir en santidad. A usted le conviene, May, que sus hijos lo vean crecer. Y esto conversaba con mi esposa, porque no piensen que solo Alex conversa con Laura. Y yo decía y mencionábamos de el tiempo que tienen Lineker y May de haber llegado. Los niños estaban pequeñitos, uno o nacieron en la iglesia, no sé. Ok, qué inteligentes. A ustedes les conviene. Están haciendo algo bueno, ¿sabe por qué? Porque la mejor premio no es aquel cafetal, la mejor herencia no son fanegas de café, la mejor herencia no es una marca reconocida de café, la mejor herencia es el sello, el conocimiento, el temor a Dios, que esos jóvenes, que esos niños se crezcan entendiendo que hay un Dios que los quiere librar del pecado, que los ha llamado y los tiene en la iglesia para vivir en santidad. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Amén, denle un aplauso a Dios. El libro de Gálatas capítulo 2 verso 20, voy a ser pequeño. Gálatas capítulo 2 verso 20 y 21 para los que tienen Biblia allí. Gloria al Señor. Me encanta mencionar, hermanos, algunos pasajes porque casi siempre cuando hablamos de ellos sentimos mayor propiedad. Capítulo 2 versículos 20 y 21, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren crucificar esos deseos de la carne? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, como usted era tan débil para cumplir la ley, para someterse a la ley, vino Cristo. Como usted no podía cumplir la ley, vino Cristo.
Y si usted es capaz de cumplir la ley, por demás vino Cristo. En vano habría venido Él. Pero el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me encanta y lo he hecho en algunas ocasiones y tiene una enseñanza como para desarrollarla en unos 3 meses, hablar de algunos animales que aparecen en la Biblia que hacen algún simbolismo con la iglesia. Y ya usted sabe, una de ellas es el águila. En el libro de Isaías capítulo 40, vaya buscando en su Biblia Isaías capítulo 40. La Biblia menciona a el águila como uno de los animales ejemplares y Dios siempre quiso comparar a la iglesia con un águila. Y yo quiero y tengo una noticia para usted. Es que si usted no es águila, es una gallina. El águila y la gallina marcan la distancia que hay entre un animal y otro. ¿Cuántos han mirado que a veces los carros pasan, le pasan por encima a un sapo y el sol lo tuesta un poco y de pronto usted mira a una gallina que el otro día anda con ese sapo guindando, tratando de sacarle algo? No le da asco cuando se va a hacer la sopa de gallina. Pero esas son las gallinas. Hay gente que tiene años de estar en la iglesia y se comportan como gallinas. Pero también estoy diciendo esto para que usted se lo diga a los que no vinieron. Pero la Biblia dice que las águilas no comen este tipo de carroña. Las águilas comen carne fresca, recién cazada. Cuando están estilando la sangre, las águilas se empiezan a alimentar de carne fresca. Nunca vivas de glorias pasadas. Hermano Efraín, hermano y lo más viejo de estar en la iglesia, nunca te aferres a los avivamientos que pasamos hace 40 años, ya pasaron. Ahora necesitamos hacer algo para disfrutar en este tiempo. Necesitamos acercarnos a Dios y bajar la presencia de Dios y vivir bajo una presencia, pero ahora no podemos vivir de recuerdos pasados. Las águilas tienen muchas características y usted las sabe y de esa me gustaría un día predicar, pero quiero mencionar muy rápido. Las águilas tienen visión. Las gallinas no tienen visión. Las águilas piensan en hacer su nido en las alturas. Buscan los cerros más altos y en los cerros más altos donde están las rocas, en esas rocas se suben a hacer sus nidos. Pero las gallinas se quedan pensando que en ese entorno ellas fueron creadas para vivir allí. Le pregunto, ¿cuál es la visión que usted tiene? ¿Está pensando que usted nació en la vida solamente para coger café o para chapear potreros? ¿O está pensando usted que Dios te tiene en esta vida para algo más? ¿Estás pensando con los ojos, estás mirando con ojos de águila o estás mirando como una gallina? Y es que hoy no quiero tomar ninguna otra ave para intermedio. Es que eres águila o eres gallina. Pero quiero ver las manos levantadas de las águilas. Amén. Las alas, levanta las alas. Si usted no levanta esa mano, eres una gallina. Dios te llamó para que fueras una águila. Hay muchas curiosidades en las águilas y me encanta mirar y bajar en YouTube algunas curiosidades. Y entre una de ellas me llamó mucho la atención. Porque el águila hembra, cuando se va a hacer de una pareja, no se arrima a cualquier águila macho. ¿Sabe qué hace?
empieza a mirar el águila macho y empieza a mirar cuál es la actitud que tiene. Si es capaz de subirse a las alturas o está pensando quedarse en una chiquereta ahí como una gallina. Dice, esta no me sirve. Está pensando mirar a esa águila macho para ver si es capaz de cazar y comer carne fresca o está pensando solamente en comer carroña. Y hasta que se asegure cuáles son las buenas características de esa águila macho, se une. Y de lo contrario, le da, como decimos los ticos, le da los 20. Me encanta, hermanos, mirar porque nosotros fuimos llamados para vivir en las alturas espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice, porque mi ciudadanía está en los cielos. Hay gente, hermanos, que se pelea por una cuarta de tierra. Hermanos, son gallinas aleteándose en las águilas. No se pelean por un cuarta de tierra, hermanos, que aquí se va a quedar todo lo que tenemos. Las águilas piensan en lo que está más allá. No es posible que alguien someta a sus hijos, a su generación a una desgracia, a vivir sin papá, peleando una desgracia, peleando una cuereta de un sapo. Se puede llamar una cuarta de tierra. El cristiano tiene ojos de águila y mira más allá. Disfrute ese carro, disfrute su familia, disfrute lo que tiene, pero nunca se le olvide que dentro de unos días alguien dirá, me acuerdo de mi hermano, me acuerdo cómo nos bendecía, pero hoy no está. En estos días más que nunca, no sé cuánto tiempo Dios nos va a tener a mi viejita, a mi mamá. Y me puse a pensar muy en serio, en el sentido de que muchas veces en las iglesias miramos a los ancianos como abuela Aida, como mamá, que no la podemos traer a la iglesia, como los hermanos mayores, y a veces pensamos que somos el dueño de todo en la iglesia, hermanos. La mayoría de ustedes están aquí por esos viejitos. Y estamos en la iglesia por lo que ellos hicieron un día, porque ellos marcaron un legado. Esos viejitos merecen honrarles. Esos viejitos merecen un abrazo. Esos viejitos merecen, hermanos, porque alguien hizo lo que usted tenía que hacer. Y hoy usted tiene toda la libertad para estar aquí en la iglesia amando a Dios. Pero los que no tienen ojos de águila, hermanos, se cierran a pensar en ellos mismos. Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí, cuando viene una tormenta, un problema, los devuelve kilómetros en la vida cristiana, los deja apaleados? Hay que ir a orar y a ungirlo y a darle un discipulado a ver si sigue viniendo a la iglesia, hermanos. Las águilas no es ningún problema, hermanos, las tormentas. Las águilas, cuando viene una tormenta, más bien la aprovechan para que la misma tormenta los lleve más rápido a su destino. Los problemas, las tormentas, los problemas que usted tiene deben de ayudarte a elevarte más en vez de llevarte y darte contra los árboles. ¿Sabe por qué miramos gente golpeada contra los techos, contra los árboles cristianamente? Porque son gallinas. Y cuando vino la tormenta estaban tan bajos que los pegaba en todo. Pero las águilas saben discernir cuando viene la tormenta. Y ellos mismos se ponen en órbita del viento y dicen, esto lo voy a usar para elevarme a las alturas. ¿Cuántas águilas hay aquí? Amén. Cuando venga un problema, acuérdese de esta mañana y dígale, necesito ponerme en órbita del viento a mi destino, y mi destino es el cielo, y esto me va a ayudar a ser un mejor cristiano. Cuando pase esa tormenta, me voy a sentir más libre, mejor cristiano, más santo para Dios. Podríamos seguir hablando de muchas cosas más, pero las águilas
nunca se apegan, hermanos, a las cosas viejas. Pero me encanta, para los que tienen la Biblia allí en el capítulo 40, devuélvase al versículo 6. Ya casi vamos a ir, porque hoy vamos a ministrar la cena. Vamos a pedirle que nos quedemos por ahí quietecitos. No les había buscado el pasaje de Isaías, disculpen. Estaba en el libro de Gálatas todavía. Isaías capítulo 40, para los que tienen Biblia, Isaías capítulo 40. Gloria al Señor. En el versículo 40. Versículo 39, vamos a leer antes. Primero vamos a leer 39. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿cuántos dicen amén? Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso somos la iglesia, hermanos. Si usted aprende a esperar en Dios, usted levantará alas como las águilas y las tormentas no te van a golpear, las tormentas te van a encaminar. Cuando tú eres águila, hermano, levantarás porque has aprendido a esperar en Dios. Pero vamos a devolvernos al versículo 6, por ahí del mismo capítulo. Y es que me llama la atención. Uno de los beneficios de las conveniencias de vivir en santidad es que logramos entender lo que dice voz que decía. Jeremías recibe una palabra para que le diga al pueblo y le dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, dijo Isaías, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. ¿Por qué? Verso 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Cuando usted logra entender que usted es como la hierba del campo o como la flor del campo, que hoy está, pero que mañana no está, usted entiende que vivir en santidad es la mejor conveniencia que tiene cualquier ser. El versículo 9. Súbete sobre un monte, súbete sobre un monte, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, iglesia, fuente de paz, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Ahora usted puede tomar esta palabra y decir, levantamos nuestra voz en Pitier, David. Levantamos nuestra voz en Santa Elena. Levantamos nuestra voz en Palmira. La gente tiene que darse cuenta que son como la hierba del campo, que hoy están y mañana no están. Pero hay gente que está viviendo como creyendo que son dueños de la vida. Y se les ha olvidado el principio, que hoy estamos y mañana no estamos. Quiero compartir un último versículo. Quiero buscarlo, lo busca. Se lo conoce. Lo vive leyendo. Posiblemente en las noches cuando oras o antes de orar, algunos que hacen altar familiar, que es muy importante, lo leen. El Salmo 40. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántos esperan en Jehová pacientemente? Pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó y oyó mi clamor. Versículo 2. Me hizo sacar del lodo cenagoso.
Me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La Biblia dice, el salmista y el pueblo de Israel entendía perfectamente cuando el salmista le dijo que me hizo sacar del pozo de la desesperación. Alguna otra traducción dice, dice un poquito diferente, pero me encanta. Es que en esos pueblos se hacían algunos huecos, habían algunos bajos en los terrenos, y cuando llovía venía, era el verano, y cuando venía el invierno, las primeras lluvias se traían de las colinas, de los cerros, el barro, el lodo, y esos huecos quedaban tapados. Y luego miraban, la gente empezaba a caminar por los llanos y miraban pozos de agua, pero no sabían que allí, muchos de esos, había un pozo. Hay partes en la vida, hermano, que usted está caminando. Cuando te das cuenta, te sientes en una parte que se siente que te estás ahogando y no estabas prevenido para estar allí. Y el salmista le dice, tengo un consejo, y es el consejo que yo quiero dar a su corazón. Cuando te sientas que te estás hundiendo en un problema, cuando te sientas que estás en el lodo cenagoso, lo único que tienes que hacer, iglesia, es levantar un clamor, porque Dios le puede sacar de allí cuando te estás hundiendo. Y el salmista le dice, nunca intentes usar sus habilidades para salir de allí. Cuando alguien se iba en ese lodo cenagoso y empezaba a moverse, lo que hacía era, con su movimiento, era que se seguía hundiendo y se seguía hundiendo, y entre más intentara salirse, más se iba a hundir. Entonces el salmista dice, Él me hizo. ¿Cuántos de los que están aquí hemos recibido respuesta de Dios como esa? Yo recibí, mi hermano, la familia que se sentía que este servidor se estaba hundiendo ahí en aquella operación. Lo único que nos pudo sacar de ese lodo cenagoso fue un clamor a Dios. En el pozo de la desesperación, allí hubo gente que elevó una oración a Dios. Y yo puedo decir hoy, Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación, de la trombosis profunda según la ciencia médica, donde los médicos no garantizaban mucho. Ahí el único era un clamor a Dios. Y bendito sea Dios por ese clamor. Si yo hubiera intentado moverme y sacudirme, me iba a hundir en esa desesperación. Y muchos de ustedes que oraron con desesperación, lo hicieron como el salmista, en el pozo de la desesperación. Yo conozco gente de la iglesia que los tiene aquí porque un día se estaban hundiendo y clamaron a Dios. En esa desesperación se estaban hundiendo, y lo mejor que pudieron hacer era no intentarlo con sus medios, era clamar a Dios. Póngase de pie, iglesia. Espero que no. Pero si te estás hundiendo en estos días, yo quiero que esta palabra se pueda personificar en su. Pídale a Dios que no, que Dios te libre de todo pozo de desesperación. Carlitos Prendas, estabas hundiendo en un pozo de la desesperación. Hubo un clamor, posiblemente de la mamá, del papá, de muchos de los que estamos aquí, y de él. Ahí hundido en el vicio, yo pude conversar con este hombre, estaba en el pozo de la desesperación. Carlitos, entre más se meneara, te estabas hundiendo. Pero allí Dios te sacó. Ese es el Dios que sacó a Pedro cuando intentó caminar donde Jesús. Según algunos teólogos,
Pedro no iba caminando sobre las aguas. ¿Sabe sobre qué caminó Pedro? Pedro caminó sobre una palabra que escuchó de Jesús. Jesús estaba allá a la distancia y le dijo a Pedro, venga donde mí, como llama a la humanidad. ¿Y sabe por qué Pedro no se hundió? No se hundió en las aguas, no. No se hundió porque Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le había dicho. Venga. Sobre esa palabra necesito, iglesia, que usted camine. Carlitos, camina sobre una palabra que Dios te dio. Y la Biblia dice que en Dios tú eres más que poderoso, más que vencedor. Sobre esa palabra no te vas a hundir.